Buenas tardes ya, a estas horas, son las 2 menos 10, pero nos queda una mesa por desarrollar en las jornadas y vamos con ella. Vamos a tratar sobre la inclusión y la participación social en los teatros y auditorios públicos. Consideramos que es un tema importante. Cambiamos de registro respecto a lo que habéis estado viendo durante toda la mañana, pero consideramos desde el INAEM que es importante que los teatros públicos aborden o conozcan experiencias que se desarrollan en estos momentos en España en relación a la inclusión y la participación social en los teatros y auditorios. Como sabéis, nuestra Constitución, en su artículo 44, manifiesta que los poderes públicos deben promover y tutelar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos. Y en 2006, la Convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad plantea directamente el derecho de esas personas físicas o intelectuales a participar en la vida cultural, tanto como espectadores como en el propio proceso de la creación artística. Se reivindican, por tanto, el derecho que tiene el ciudadano a las dos vías de acceso a la cultura. Como espectador, que pueda acceder al disfrute de los eventos culturales y, por otra parte, en su faceta de sujeto activo de la propia creación. A esto podemos añadir, ya para cerrar la cuestión normativa, pero que creo que es bueno que el contexto también lo demos. En 2011, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el de Sanidad, Política Social e Igualdad acuerdan una estrategia integral española de cultura para todos, la accesibilidad a la cultura para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por tanto, aparte de otras normativas que existen, evidentemente, existe un corpus normativo y declarativo institucional básico en nuestro país para avanzar más o menos rápido en este objetivo de la plena inclusión en la cultura para los ciudadanos. A esto añadimos otro aspecto de la gestión cultural y es la posibilidad de que los espacios escénicos tengan un trabajo con el contexto social donde están insertos. Eso que en muchos casos vosotros lo estáis haciendo directamente en vuestros espacios escénicos, aquellos directores o responsables de los espacios escénicos, queríamos con esta mesa de exposición y posterior debate. Por tanto, nos gustaría, al acabar las intervenciones de los ponentes, que entrásemos en un debate, en conocer vuestras opiniones sobre ello, en que participéis, que preguntéis a las personas que hoy están aquí sobre estos temas y cómo es la fórmula. Y sobre todo lo que queremos es intentar sacar alguna conclusión sobre herramientas que, aunque los proyectos que aquí se presenten a lo mejor los veáis, en cierto modo, un poco lejanos a vuestra realidad diaria, pero algún tipo de herramienta que pueda serviros de inspiración de cara a trabajar vosotros en los teatros públicos o en los auditorios. Tenemos aquí con nosotros, afortunadamente contamos con 5 prestigiosos profesionales españoles aquí, que cada uno de ellos, y desde una faceta distinta o a la vez también confluyente, están desarrollando proyectos en su actividad profesional que consideramos que os pueden interesar y que pueden suscitar posteriormente un debate entre todos y que de ello podamos sacar alguna conclusión. Por tanto, yo voy a dar ya la palabra al primero de los ponentes o intervinientes, que es Juan Pablo Soler, que es el responsable y director de programación y de gestión de los teatros Circo de Murcia y Romea. Empezamos por él porque es el responsable del teatro público aquí en estos momentos y posteriormente avanzaremos con los demás ponentes. Buenos días, muchas gracias Jaime por la presentación, muchas gracias a la gente del INAEM y muchas gracias a la gente de la Federación de Municipios, a Juana, que también el año pasado intentó que viniera, pero por circunstancias no pude venir, ¿no?
Bueno, yo primero decir que estar en esta mesa, rodeado de quien estoy rodeado, me da un poco de vergüencica, ¿no? Porque yo soy un gestor cultural que trabajo en Murcia, me llamo Juan Pablo Soler, aprobé una oposición hace 16 años y mi acercamiento al mundo de la inclusión ha sido meramente circunstancial y ahora sí que me veo como completamente metido dentro y a base de todo eso que me ha pasado durante todos estos años que voy a intentar contaros, me encuentro en una situación en la que, bueno, pues al final, por diversas circunstancias, me llama Jaime y me dice, oye, ¿por qué no nos cuentas cómo has llegado hasta dónde has llegado, ¿no? Y yo encantado, oye, si hay alguien que le pueda sacar partido a nuestra experiencia en Murcia, que creo que es una experiencia al final de provincias, es una experiencia de 2 teatros públicos, de un gestor público, funcionario, con todos nuestros problemas, que como bien sabéis no todos nos dedicamos a programar solamente, nos tenemos que dedicar a muchísimas cosas. Hace un tiempo la inclusión para mí era algo complicado, secundario, pero por diversas circunstancias hemos llegado al punto donde hemos llegado, donde la inclusión es parte de mi día a día, ¿no? Bueno, contaros que yo empecé hace 16 años a trabajar en un auditorio en un pueblo de 10.000 habitantes que se llama Beniaján, en un auditorio que tenía 300 localidades. En ese pueblo había un par de colectivos que trabajaban en el tema de la inclusión, sobre todo de inmigrantes, y organizaban pues, muchísimas actividades relacionadas con la educación, con la música principalmente, y hacían muchas cosas en el auditorio, ¿no? Y bueno, tenían un festival y yo esas cosas, pues hace 16 años, imaginaros, ¿no? El término de inclusión casi que ni se escuchaba, ¿no? Era pues sencillamente integración, bueno, todo es un término que ha ido cambiando con el tiempo en estos últimos años, ¿no? Y luego además también había una asociación de teatro donde un argentino vino y se llamaba Edmundo Chacur y organizaba unas jornadas donde hacía que todo el pueblo se subiera al escenario, ¿no? Hacer sobre todo textos de Shakespeare y de Lorca. Y bueno, al final se creó un ambiente, una compañía amateur, ¿qué era eso? Teatro comunitario, eso era intervención social, pues no lo sé, ¿no? O sea, os lo vengo a decir para que, analizando un poco la situación, ya hay cosas que pasaban antes que no tenían nombre y que seguro que todos vosotros tenéis una experiencia cercana que nos podéis contar y de la que podemos aprender todos, ¿no? Bueno, ahora ha pasado el tiempo y me encuentro en esta mesa donde tengo que contar un poco mi experiencia en el Teatro Circo y en el Romea, que bueno, lo gestionamos desde hace un par de años, yo conjuntamente con César Oliva, ¿no? Principalmente, como decía ayer Jordi en su intervención, creo que es un acto de generosidad, me ofrezco, ¿no? Debemos ofrecernos todos los que somos para compartir nuestras experiencias y para recibir experiencias de los demás, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría que saliera de aquí. No solamente el que me escucharais, sino que también vierais un poco esos tejidos, esas redes que podemos armar entre nosotros para ayudarnos mutuamente. Yo muchísimo de lo que soy, lo soy porque he hecho muy buenos contactos, tengo muy buenos amigos a través de la red española y a través de otros encuentros en los que estoy, porque yo solo no hubiese llegado a ningún sitio, ¿no? Bueno, creo que no hay secretos, creo que no hay claves, que no hay trucos. Desde mi punto de vista, por lo menos en mi caso, para mí lo que fue muy importante fue un golpe de efecto, ¿no? ¿Cómo llegó ese golpe de efecto a mí? Pues a través de una compañera que se llama Cata, que trabaja en el Teatro Circo, en temas de producción, y ella había trabajado en labores de pedagoga, trabajadora social, con colectivos en riesgo de exclusión y demás, y un día se sienta frente a mí y me dice, oye, ¿tú eres consciente de que en el teatro estamos haciendo muchas más cosas de las que tú piensas relacionadas con la inclusión social, ¿no? Y me explicó, ¿no? Jolín, me abrió un poco los ojos, ¿no? Para mí eso fue un golpe de efecto. Luego vinieron otros golpes de efecto, pero ese fue el primero que me hizo ver que de manera natural estaban saliendo cosas muy interesantes de lo que se estaba haciendo en el Teatro Circo. Os cuento un poquillo cosas que hacemos allí, ¿no? Nosotros nada más empezar en el Teatro Circo empezamos con unos cursos de formación los sábados por la mañana, de teatro, música, cine y demás para niños. Y eso fue lo que nos hizo ver que la cultura que estábamos ofreciendo como espacio público tenía que ser accesible a todo el mundo. ¿Quién no podía acceder a esa cultura? En este caso, que había unas matrículas para apuntarse a esos cursos, pues los chavales de pisos de acogida que estaban a nuestro alrededor, ¿no? Pues entonces el 25% de las matrículas a esos cursos
las ofrecíamos gratuitas a los chavales que estaban en los pisos de acogida. Aunque parezca una tontería, para nosotros no lo fue, ¿no? El intentar que lo que hiciéramos llegara a todo el mundo. Con las entradas y con los espectáculos que estábamos programando, pues nos pasaba un poquito igual, ¿no? Empezamos a abrir un poquito la mano porque, como bien sabéis, las contrataciones que se hacen en los teatros a veces van a taquilla, otras veces a fijo más taquilla, otras veces a fijo directamente. Bueno, en algunos casos se dan situaciones en las que puedes jugar un poquito con el aforo, ¿no? Estamos hablando de que el Teatro Circo tiene 900 butacas y el Romea cerca de 1000 butacas, ¿no? ¿Por qué no crear una fila solidaria? ¿Por qué no jugar con el protocolo que de vez en cuando no se utiliza para ofrecérselo a colectivos con riesgo de exclusión? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando muy de la mano con refugiados que están teniendo sus primeras experiencias en los teatros y se están uniendo, bueno, están convirtiendo en una costumbre acercarse al teatro como espacio público. Tampoco podemos ofrecer todas las actividades gratuitas, pero creo que son miguitas de pan que van sumando, ¿no? Luego, como hace unos 4 o 5 años, comenzamos a asistir a las jornadas de inclusión. Creo que fue la primera edición a la que fuimos fuera de Barcelona, que hará como 4 o 5 años, en el Institut del Teatre. Y esto a nosotros, por lo menos, también nos abrió muchísimas puertas, ¿no? Nos amplió muchísimo la mirada que teníamos. A raíz de estas jornadas también comenzamos a hablar del tema de accesibilidad en nuestros espacios. Contactamos con algunos colectivos, como son ONCE, como la gente de FIAPAS y todo eso en Murcia, y nos dimos cuenta que nos quedaba muchísimo por hacer. Dio la casualidad que parece que nos vieron que estábamos buscando y la gente de Aptend, de la empresa Aptend, en colaboración con Fundación Vodafone, nos llamaron por teléfono, directamente ellos, una llamada de teléfono, y nos dijeron: ¿os interesaría hacer accesibles funciones de teatro en vuestras programaciones? Y yo dije, pues si me has visto, parece que me has visto la intención, ¿no? Entonces empezaron a trabajar con nosotros para hacer accesibles 4 funciones de teatro al año. Desde el año pasado también se hacen en el Teatro Romea, ofreciendo los servicios generales que esta empresa ofrece, como son el tema de bucle magnético, la audiodescripción, sobretítulos, programas de lectura fácil, etcétera, ¿no? Ahora que estamos trabajando, para los presupuestos 2018 hemos presentado en el capítulo de inversiones la intención, una vez más, de intentar invertir para que todo ese sistema FM, la pantalla de sobretítulos, la cabina de audiodescripción y demás, forme parte del equipamiento del teatro y que en vez de 4 al año, pues sean más, ¿no? Y a eso le sumamos que hemos tenido una intervención con la Universidad de Murcia para que los chavales que están estudiando puedan hacer sus prácticas de audiodescripción en el Teatro Circo y en el Teatro Romea, y también con la gente de la ONCE para que el máximo de representaciones lleven lenguaje de signos. Luego, el tema de la inclusión, bueno, poco a poco iba adquiriendo tal calibre que un mes de mayo de 2015 pues se nos ocurrió la osadía de buscar a Jaime y a su equipo y decirle que si Murcia podía hacer la jornada de inclusión. ¿Por qué lo hicimos? Porque considerábamos que Murcia tenía capacidad para ello, ¿no? Porque de vez en cuando creo que todos tenemos que perder un poco esa vergüenza que tenemos en provincias de por qué siempre Barcelona, Sevilla, Bilbao, Madrid, ¿no? Y fue en 2015 que se lo ofrecimos, y al poco tiempo pues se reunieron la comisión y dio el visto bueno para que se pudieran hacer las jornadas de inclusión de 2017, organizadas por el INAEN, se hicieran en Murcia. Pues imaginaros, bueno, hablando de circo y movimiento, imaginaros durante 3 días 250 personas hablando de inclusión en la ciudad de Murcia, lo que eso significó para nosotros y para todos los colectivos que estaban trabajando por allí, ¿no? Consecuencias de todo esto: se creó un grupo de trabajo con varios colectivos que trabajaban la inclusión en Murcia, entre ellos Pupa Clown, que da la casualidad que este año le han dado el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en 2017, colectivos como Columbares, Fundación Cepaín, Jesús Abandonado, Asido, Traperos de Maús, gente que trabajaba desde todos los sectores, ¿no? ¿Y qué era esto? Esto era un grupo de trabajo, no era ni asociación ni nada, sino un grupo de trabajo de personas implicadas en el asunto que queríamos a la gente que viniera a la jornada de inclusión mostrarle qué se estaba haciendo en Murcia. Pues bueno, estos propusieron que el primer día hubiera un recorrido desde la visita a Pupa Clown hasta el centro de Murcia, que es donde estaba el Teatro Circo y el Teatro Romea, con 5 acciones escénicas protagonizadas por 5 colectivos distintos,
que según dicen, porque yo no soy objetivo a la hora de valorar las jornadas, fue todo un éxito y fue la clave para que las jornadas empezaran bien, ¿no? Y luego también un festival que se llama Benagua, que se hacía ya en Murcia, lo reconvertimos y le dimos una vuelta y se convirtió en un festival inclusivo, que la intención es que se siga celebrando, ¿no? Bueno, y llegamos al tema de la programación. En la programación, os cuento, no es que haya un capítulo exclusivo de inclusión, sino que nosotros dejamos que fluya la información. Es verdad que ahora mismo estamos en una posición donde nos llega mucha información relacionada con el tema y encaja perfectamente de manera natural. Eso sí, el programar trabajos inclusivos conlleva un trabajo, en cierto modo, con ciertas particularidades, ¿no? Yo creo que son oportunidades que tenemos que enfocar muy claras, que tenemos que captar también al público, trabajar de una manera muy particular el tema de la adaptación al público, donde la comunicación también debe ser muy específica y donde los jóvenes también sean muy protagonistas. No olvidemos que para los jóvenes se están haciendo trabajos desde el mundo inclusivo que son fantásticos. Bueno, ejemplos, pues bueno, los ejemplos que tenemos ahora mismo en el mercado, desde la coproducción del CDN Cáscaras Vacías hasta el Fuentovejuna de TNT Atalaya, o El amor no dura para siempre de la Freeze Company, o trabajos que hablan de integración como el Fiesta, Fiesta, Fiesta del Cross Border Project, que se estrena este fin de semana en Valladolid, ¿no? Nosotros no diferenciamos entre teatro inclusivo y teatro para la inclusión porque creemos que no tenemos aún capacidad suficiente para ser tan específicos. De momento intentamos, lo metemos todo en un paquetito, a lo mejor dentro de un tiempo sí que podemos diferenciar, pero consideramos que no nos podemos permitir ese lujo, ¿no? Luego también en nuestra programación incluimos trabajos de colectivos que se están haciendo en Murcia. Por ejemplo, hace un par de semanas la gente de Jesús Abandonado, que es una gente que trabaja con personas sin techo, ha hecho una obra de teatro que se ha ido al Romea y encima ha sido un exitazo, ¿no? Tanto a nivel de público como de crítica. Y luego pues estamos muy abiertos, ¿no? A ese tipo de actos benéficos, cercanos a esas asociaciones que intentan captar fondos y tener visibilidad en la sociedad de Murcia, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Pues normalizando, avanzando y creciendo, ¿no? Estamos también muy implicados en una comisión de inclusión que se ha hecho en la Red Española de Teatros y Auditorios, donde vamos a realizar unos boletines donde se hable de los encuentros que se llevan a cabo, de la cartelera, de temas relacionados con la técnica y la accesibilidad. Y aprovecho la ocasión para invitaros a todos de que si tenéis interés de contarnos vuestras experiencias, estéis o no estéis en la red, que intentéis contactar con la red para que en esa comisión pues le demos salida a esa información, porque lo que sí que estoy convencido es que cuanta más información manejemos, es mejor para todos. Pero no es suficiente. O sea, no nos convencemos con esto, ¿no? Pensaba esta mañana, ojalá llegue el día en que podamos hablar de una producción propia del Teatro Circo de Murcia, hablando de inclusión o incluso con una producción completamente inclusiva, o de artistas profesionales que se dedican exclusivamente a esto, no solamente en Madrid y Barcelona, sino también en Murcia, y a por ello vamos, ¿no? Bueno, cualquier paso que se dé es importante, por pequeño que parezca. Lo más importante, desde mi punto de vista, es mover conciencias y que dentro de unos años hablemos de este tema, como ya se hace en otros lugares, como algo que en el pasado apenas se veía, pero que ahora se entiende como necesario y positivo para nuestros proyectos. Espacios accesibles, programaciones inclusivas y educativas, proyectos implicados con colectivos en riesgo de exclusión. Al final, un granito más de arena para convertir en algo mejor el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. La verdad que nosotros, aquí hay parte del equipo de las Jornadas de Inclusión Social y estamos absolutamente orgullosos de haber estado en Murcia en este año y el impacto que han tenido. La verdad que es agradecerte mucho el trabajo que habéis desarrollado y que desarrolláis desde los teatros de Murcia. Bien, vamos a entrar en otra intervención, en este caso es Eva García, que, bueno, yo no quiero hacer unas
digamos, no voy a contar los currículos de cada uno de ellos, pero bueno, Eva es también una persona, sobre todo, que nos va a contar un proyecto que creemos muy interesante, que está desarrollando, que empieza ahora a desarrollar en la ciudad de Barcelona. Eva, pues nada. Hola. Gracias. Buenos días. Sí, ¿no? Sí. Yo he venido a presentaros el primer programa de un gobierno municipal en España y en Europa, que impulsa la creación comunitaria desde el departamento, en este caso desde lo que sería la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Antes, sin embargo, quería explicaros de dónde vengo, porque creo que tampoco es menor cómo hemos llegado hasta aquí. Yo vengo de la base, he estado más de 15 años dirigiendo una entidad, Transformas, en Barcelona, que creé hace años con compañeros. Y nuestro punto de partida fue que queríamos crear, pero con personas diferentes y en lugares diferentes. Por lo tanto, nunca hemos tenido un discurso ligado a la exclusión o a la inclusión, sabiendo que eso estaba implícito en nuestra práctica y sabiendo que lo que hacíamos activaba procesos educativos, procesos de cambio personal, de cambio grupal, etcétera, etcétera. Pero apelábamos a que encima del escenario se vean otros cuerpos, se oigan otros discursos, se visibilicen otras realidades y ampliemos quién y cómo se escribe la creación y la cultura, ¿no? Principalmente tuvimos un proyecto muy fuerte, Teatro Dentro, en una prisión. Durante 9 años estuvimos acudiendo a la cárcel 4 horas diarias y eso supuso esa dedicación, que el proyecto tomara una dimensión muy grande. Constituimos una compañía semiprofesional y la cárcel se convertía durante un momento del año en un teatro más de la ciudad de Granollers, al que acudía público normalizado. Organizábamos autobuses desde Barcelona y la gente entraba a ver teatro dentro de una cárcel, con lo cual también demostraba que había una posibilidad más allá de los espacios convencionales. En paralelo, durante 5 años he sido la coordinadora de las jornadas de inclusión, que como ha nombrado Juan Pablo, yo creo que es una ocasión maravillosa que tenéis para acercaros a todo esto y conocer a grandes figuras a nivel internacional, pues que son inspiradoras y que son posibilitadoras. Este año además se hacen aquí en Madrid, en mayo, en el CDN, con lo cual no tenéis excusa. Dicho esto, hace poco, desde el Ayuntamiento de Barcelona, se plantea, como os decía, montar Artipart. Perdón. Le doy la vuelta. Ahora, era que le tenía que dar la vuelta. Vale, desde el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, desde el ICUB, se plantea esta idea de la creación de un programa de artes comunitarias para la ciudad de Barcelona. Lo primero que había que analizar era el contexto de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona ya tiene entre 10 y 15 proyectos comunitarios impulsados por entidades principalmente. Entre esos proyectos comunitarios encontráis una gran variedad. Hay proyectos, lo comunitario podríamos decir que es un paraguas del que cuelgan diferentes metodologías y maneras de hacer, ¿no? Tenéis proyectos participativos, proyectos de creación colectiva, teatro inclusivo, teatro político, danza inclusiva. Si queréis más información, hay un dossier de la red de teatro en PDF, el número 4, que lo podéis descargar, de abierto al público, y ahí podéis profundizar. Pero diríamos que ese paraguas, y ya existen 12 proyectos impulsados por entidades en la ciudad de Barcelona. Además, tenemos teatros que programan compañías comunitarias o inclusivas. Tenemos teatros públicos y tenemos teatros privados. El Antic Teatre, la Beckett, el Iura, el Mercat, tiene un grandísimo compromiso con esto, o el Festival Grec, en el que también vemos compañías de este tipo. Y tenemos artistas de base, artistas vinculados a las compañías que están asociados a este tipo de procesos, pero también tenemos artistas profesionales que no se dedican a este tipo de trabajo y que han hecho incursiones, ¿no? Rigola, o Mercedes Brunat, o Marta Galán, han hecho incursiones en este mundo pues, porque querían explorar, querían probar, etc. Con lo cual, en ese contexto, ¿por qué el ayuntamiento y, sobre todo, qué propuestas podíamos hacer para tratar de enriquecer, de sumar y de ser un poco coherentes también con lo que teníamos sobre la mesa? Una de las cosas quizás importantes en el contexto es que las entidades, que al final son las que han conseguido
que los teatros y los artistas se sientan interesados por este tipo de propuestas, defienden proyectos y los están llevando a cabo con un alto nivel de precariedad. Y no me refiero solamente a una precariedad económica, en muchos casos me refiero también a precariedad humana, estructural, de continuidad, de gestión, ¿no? Con lo cual, impulsar algo desde el ayuntamiento no podía provocar una brecha. No podría provocar que ahora pusiéramos en marcha proyectos tan potentes, porque salen del ayuntamiento, que marcaran una distancia tan grande con lo que ya existe. ¿Me explico? A todo esto, por cuestiones que posiblemente a vosotros también os sonarán y que para mí eran muy nuevas, como de momento había un compromiso de 2 años para este programa Artipart, que son los 2 años que quedan de gobierno, todo ha tenido que ser relativamente precipitado. Con lo cual, la primera temporada ha salido cual laboratorio. O sea, estamos haciendo, probando en el hacer. A mí me resuena, porque yo vengo de hacer eso en mi entidad. Pero para un ayuntamiento es bastante nuevo. Probar cosas que no tenemos garantías de que vayan a salir bien. Entonces, para el primer año... Espera, que aquí me he perdido. Que eso va después. Impulsar... Vale. Sí, hasta aquí. Ok. Después, deciros solamente una cosita. La segunda línea... hemos decidido que Artipart tenga 2 dimensiones. Tenga una dimensión de creación artística en la que vamos a impulsar proyectos de creación, que ahora os enseñaré, pero que también tenga una dimensión pedagógica. Porque, ¿quién es el público que acude normalmente a experiencias comunitarias? Salvo cuando la programa el GREC, pero normalmente de las entidades, de los pequeños teatros. Pues al final son las familias, los amigos, la gente más cercana. No queremos defender que todo el mundo es público de este tipo de experiencias, pero sí creemos que en ocasiones son muy desconocidas y que se miran sin conocerlas en profundidad y sin poderlas valorar porque tampoco te han acabado de explicar en qué se trata. Entonces, una de las líneas de Artipart es una línea pedagógica que vamos a trabajar a nivel de ciudad con el público. ¿Con qué? Pues principalmente con campañas de comunicación, tenemos la colaboración de TV3, de BTV... y de diferentes estrategias comunicativas con las que intentaremos a lo largo del año hacer un goteillo para intentar sensibilizar a la ciudadanía. A lo que iba antes. ¿Cómo hemos organizado esta primera temporada? La primera temporada va a partir en una filosofía de sostenibilidad, es decir, venimos a sumar, no venimos a inventar nada nuevo, no venimos a crear nada nuevo, ni en términos de metodología, ni en términos de proyectos. Con lo cual, le hemos ofrecido a entidades que ya tienen un trabajo, pueden ser entidades culturales, sociales, cívicas, teatros, museos, sindicatos, colectivos, artistas, que se sumen en la creación de un partenariado. Es un modelo de proyecto europeo, en el que gente que ya tiene una práctica probada, que funciona y que da resultados en lo que hacen, se suman en una aventura nueva, que además durará 1 año. Ese era uno de los grandes hándicaps con los que salía a la palestra Artipart y que ha sido muy criticado por las entidades del sector, y es que nuestro compromiso es de 1 año. Y en lo comunitario siempre apelamos a la continuidad. Pero esas eran las reglas del juego, con lo cual había que convertirlas en una solución, no en un problema. Los partenariados, de alguna manera, compensan esa durabilidad, porque las entidades que se suman ya hacen algo y como mínimo lo seguirán haciendo cuando nosotros nos retiremos. Pero como no vamos a ser naif, ¿no? Y pueden pasar cosas después de esta aventura de 1 año, lo que se ha construido alrededor de cada partenariado, como veis en el esquema, es una red de colaboradores. ¿Qué quiere decir eso? Los colaboradores son gente que están en la periferia, que les interesa ese partenariado por cuestiones ligadas a los contenidos, a la reflexión, porque hay una transversalidad, y que se acercan porque pueden aprender algo de eso, pero también podrían ser potenciales partners en términos de continuidad, si se decidiera, dado el caso, continuar más adelante. Y después estaría la dimensión de ciudad que os decía. Todo eso lo estamos trabajando, sobre todo a nivel de comunicación y con los distritos. Se está haciendo un trabajo muy específico en cada uno de los distritos para intentar llegar al público barrial y que de verdad sean creaciones ligadas a cada uno de los barrios. Y por último, hemos creado el espacio 5 partenariados, 5 barrios, que viene a ser algo como un poco obvio, ¿no? Si vamos a tener a más de 40 entidades trabajando durante 1 año
en cultura comunitaria, al menos, extraigamos conclusiones, reflexiones o empecemos a nombrar qué es la cultura comunitaria hoy aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, ese espacio pretende eso. Y lo que haremos al final del proceso será una publicación. Estamos decidiendo si será una publicación escrita o más dinámica, audiovisual o de otro tipo, porque a pesar de que en este país estaría bien escribir más sobre este tipo de prácticas, también es verdad que los participantes de este tipo de prácticas al final no son los que escriben. Con lo cual, quizás tenemos que pensar como mínimo en metodologías híbridas que permitan una escritura en las dos direcciones, ¿no? Estos son los 5 barrios de esta primera temporada. La manera de elegir estos barrios este año, si os soy absolutamente honesta, dado el tiempo que tuve para hacerlo, fueron aquellos donde se daban unas condiciones de confianza entre los partners y seguridad suficiente como para poder acoger a una serie de participantes durante un año. No ha habido criterios de diversidad, no ha habido criterios de que sean barrios socioeconómicamente diferentes, porque no daba tiempo en 8 semanas, que fue el tiempo que tuvimos para diseñarlo, a llegar ahí. Eso quizás formaría parte de una segunda temporada. Tenemos 5 barrios funcionando, como os digo. Para quien conozca Barcelona, la Marina del Port es un barrio que es más periférico en la ciudad y además después os contaré una situación muy interesante. San Andreu, el típico barrio de la ciudad, muy ligado a las fábricas. El Poblenou, que está cerca del Fòrum y que es un barrio muy transformado en Barcelona y que se ha venido a más. Sant Pere, Santa Caterina y la Riviera, que están en el centro, y el Raval, que están en el centro, con dos situaciones muy diferentes. El Raval, ya lo sabéis, que tiene una situación de multiculturalidad muy importante, y en Sant Pere y Santa Caterina no tanto. 5 creaciones artísticas. El objetivo de Artipar es terminar con 5 espectáculos sobre el escenario. 575 participantes en los procesos. Esto es una estipulación, ya os diré al final del año. Pero calculo que en el proceso habrá incorporada este tipo de personas. Sin embargo, en el escenario tendremos 290. ¿Por qué esta diferencia? Casi todos los partenariados comienzan con una fase expansiva, una fase que invita a los vecinos y a cualquiera, en cualquier circunstancia, a participar, a traer su testimonio, a poder poner su granito de arena. ¿Por qué hemos abierto de esa manera? Porque a veces una persona no se puede comprometer a un proceso de continuidad. No puede, no es que no quiera. Entonces, intentamos encontrar metodologías que permitan una heterogeneidad lo más amplia posible. 23 partners en esos 5 partenariados y 25 colaboradores. Esas estructuras que os decía que intentamos cazar para que den continuidad. Os pongo un ejemplo muy concreto. En el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Riviera, que es muy fácil de entender. En este barrio, la temática que iba a decir elegido, pero no es real. Cuando yo llegué a este barrio empecé a hablar con entidades. Eso fue lo primero que hice. Y daba la casualidad de que aparecían palabras que se repetían todo el rato. Una era la importancia del barrio para esas entidades. Para estas entidades, estar en este barrio tienen un compromiso real con su gente, lo conocen en profundidad, conocen los espacios, te saben diferenciar por qué en esta plaza pasa esta cosa y en esta otra plaza pasa esta cosa. Y este colectivo se reúne aquí pero no participa de no sé dónde, ¿no? Había algo con el barrio que era muy intenso, que no pasa, por ejemplo, en el Poblenou. Aparecía la palabra mujer. Todo y que había muchas entidades que ya trabajan con mujeres de manera específica, había otras que no lo hacían. Y sin embargo, hablando juntos, aparecían las niñas, las jóvenes, las mujeres. ¿Qué está pasando aquí? Y el tercer hilo, que posiblemente vino del anterior, era que empezábamos a hablar del cuidar al otro. Había una entidad que se dedica a la cocina, otra que es un sindicato de trabajadoras del hogar, y comenzábamos a hablar del cuidar. Entonces, al final, la temática que hemos elegido ha sido el sentido social y político del cuidar y cómo eso constituye la identidad de la mujer, cómo lo hizo en el pasado con nuestras abuelas y cómo lo hace ahora en nuestro presente para nosotras. Las disciplinas artísticas con las que vamos a trabajar son las artes vivas, la performance, la audiovisual y la fotografía. ¿Por qué? Porque entre las entidades partners que veis ahí
tenían 4 artistas que se dedicaban a esas disciplinas. Con lo cual hemos puesto un hilo principal, que son las artes vivas, ligadas sobre todo al movimiento, pero sumamos el audiovisual y la fotografía porque era un recurso con el que contábamos. Como veis, hay una gran diversidad en quiénes son los partners. Hay una sala teatral, un centro de cultura de mujeres, un sindicato de trabajadoras del hogar, un proyecto de formación e inserción laboral de jóvenes indocumentados y una asociación y un festival de danza comunitaria. Los colaboradores, pues aquí son muy obvios, por eso cogía este ejemplo. Si vamos a hacer un proyecto con mujeres de carácter intergeneracional, pues a la hora de buscar posibles partners de futuro, ¿a quién nos dirigimos? Pues al Instituto Catalán de la Mujer, a la Concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona y en este caso a Barcelona Activa, pues, otra institución de la ciudad que también tenía un departamento. Entonces, para ellos es absolutamente pertinente participar de este proyecto en términos de contenido y de resultados. Le estamos ofreciendo un valor añadido porque tenían poca incursión en el mundo cultural desde la mirada de la mujer y a futuro, como os decía, quizás podrían dar una solución a esto que hablábamos de la sostenibilidad. Los participantes, como os decía, en este caso, en la fase expansiva hemos calculado que son unas 100 vecinas y en la escena tendremos 40. La temporalización es de 11 meses, eso varía. Tenemos 2 proyectos de 6 meses y 2 proyectos de 6 meses, 2 proyectos de 11 y uno de 18, porque el contexto y lo que encontré llevó a saltarnos la temporada. Y aquí termino, ¿no? Ahora. Bueno, aquí tenéis un resumen final, que me voy a venir aquí porque no lo veo. Aquí tenéis un resumen final que no lo vamos a repasar, podéis entrar en la web y lo veis, pero era un poco para que podáis valorar el esquema general. Hay una gran variedad de partners, por lo tanto de miradas, de tonos, de maneras de hacer. Eso complica exponencialmente el trabajo, no lo vamos a negar, pero también abre muchas posibilidades y en vuestras realidades también. Y en las temáticas, que quizás pueda ser lo más interesante, pues tenemos el proyecto de mujeres que os nombraba al principio. En Sant Andreu vamos a trabajar, en Sant Andreu se ha dado una situación, y es que el ayuntamiento ha usado una fábrica que habían compuesto ese barrio. Las fábricas nacieron allí y a raíz del nacimiento de la fábrica se compusieron los barrios. Ha utilizado las fábricas como para impulsar centros de creación sin un diálogo con el barrio y eso se ha vivido muy mal. Entonces hemos decidido que vamos a salir de las fábricas a trabajar con el barrio y vamos a hacer ese camino. En el Raval estamos trabajando, dando soporte a un proyecto ya existente que se llama Raval Kilómetro Cero. Es un proyecto de capacitación laboral a personas que tienen paro de larga duración, en el que ellos diseñan y construyen las luces que después adornan las calles del Raval durante la Navidad. Y, por lo tanto, las construyen además con aquellos símbolos o temáticas que les cuentan cosas a ellos. Es un proyecto absolutamente innovador, con un carácter social y posibilidad muy importante e invisible en la ciudad. Nadie lo conoce. Entonces, lo que decidimos era que Artipart se va a sumar siendo el brazo artístico de ese proyecto. Por lo tanto, ahora, el 25 de noviembre, vamos a hacer una primera creación itinerante por las calles del Raval para acompañar el encendido de las luces, y no será con discursos políticos como había sido hasta ahora. Y aquí nos hemos saltado la temporada y preparamos un espectáculo para noviembre 2018. En la Marina encontráis un barrio que era uno de los pulmones económicos de la ciudad de Barcelona, donde estaban la Philips, la SEAT, y que con la desaparición de las fábricas se ha convertido en el barrio con mayor número de personas paradas en el barrio y donde los jóvenes no quieren vivir. Algo que ha creado una auténtica crisis de identidad y de autoestima entre los vecinos. Ellos han hecho ya un recorrido muy grande de trabajo comunitario ligado a la memoria histórica y la memoria laboral, pero nunca se habían metido en el mundo de la creación artística. Entonces, en este barrio no vamos a hacer trabajo comunitario porque ya se ha hecho y es muy válido. Lo único que hemos hecho ha sido ofrecerles 2 creaciones artísticas con 2 artistas que van a llevar a la escena todo eso y lo van a hacer visible a la ciudad.
Y para terminar, en Poblenou, en el único en el que trabajamos con un colectivo de los que denominamos en riesgo de exclusión social. En Poblenou, por una serie de coincidencias, estaban interesados por la salud mental y hemos compuesto un equipo mixto de personas con acompañamiento en su salud mental y no. Y será también el trabajo quizás más clásico. Los otros son más performáticos y más abiertos en la creación, y aquí tenemos una dramaturga y un director de escena ligados al proceso. Entonces harán una primera fase de intercambio con los participantes y tal, y después habrá la dramaturga que pasará a escribir el texto y el director que dirigirá la obra. Entre estos proyectos hay 3 que son susceptibles de estar en la programación del GREC, dependerá del proceso de trabajo que tengamos durante el año. Y ya está. Hemos terminado. Gracias, Eva. Pasamos ya directamente a que Fernando Sánchez Cabezudo nos cuente un poco sus experiencias con el barrio de Usera en Madrid y sus proyectos actuales también. Bueno, pues como dices, bueno, primero gracias por la invitación, la posibilidad de poder contar esta experiencia. Esta experiencia en un barrio bueno, que se ha convertido en mi casa también, ¿no? Que me he convertido yo de alguna manera también en vecino. A ver. Bueno, pues yo realmente cuando llegué a Usera llegué con la idea de abrir una sala de ensayos. Yo de formación soy actor, sí. Quizás hay gente que no sepa dónde está Usera. Vale. Contextualízalo en la Luego ciudad. lo van a entender, porque vamos a... Sí. Bueno, de todas maneras, Usera es un barrio de unos 60.000, 70.000 habitantes que está del otro lado del río, del otro lado del Matadero, del Centro Cultural Matadero, y que, como decía, cuando llegué en 2010, bueno, pues encontré una nave. Para ser sinceros, fui al barrio porque era el sitio más barato para alquilar una nave en Madrid y donde era viable hacer un proyecto que luego iba cogiendo forma. De hecho, en ningún momento, ya digo, como soy actor, director, no me planteé la gestión cultural, no me planteé tener un rol de gestor. Y fue por una necesidad con el contexto real del barrio, por una necesidad al ver que tenía que incluirles, ¿no?, dentro del discurso, que empecé a trabajar en otro sentido. Pero en ese desierto cultural había una carencia de propuestas culturales, pero un tejido muy rico a muchos niveles. Se dice que el barrio de Usera es el Chinatown de Madrid. Y de hecho toda la riqueza que eso conlleva, ¿no? Luego veremos uno de los proyectos que siguen. En cualquier caso, desde 2010 hasta 2016 estuvimos trabajando en el teatro. Tuvimos que cerrarlo, o se decidió cerrarlo hace año y medio, en el 2016, por un tema, bueno, un tema de infraestructura. Bueno, pues se acabó el alquiler, había que comprar el espacio, no merecía la pena continuar, pero también porque ya no se podía seguir creciendo. Es decir, el propio proyecto había tocado techo y era absurdo, desde un proyecto privado, aunque tuviera subvenciones, seguir arrastrando y trabajando desde la precariedad. De hecho, el siguiente paso fue, en mi caso, acceder a la gestión de un teatro público, pero desgraciadamente me di cuenta que justo ese discurso que estábamos llevando en la Cubic era más eficiente desde lo privado. Ese fue un poco ese golpe que me llevé, ¿no?, de darme cuenta de que realmente no está consolidado ese discurso en los teatros públicos, por lo menos mi experiencia, ¿no?, y que se sigue trabajando de una manera caduca muchas veces con planteamientos, ideas de gestión de hace 20, 30 años, lo cual es algo preocupante porque no hay un pensamiento de seguimiento de esas transformaciones sociales o de ese pulso social
que los gestores culturales deberíamos ser más receptivos, ¿no? En cualquier caso. A ver. Bueno, a nivel de gestor, el planteamiento de cómo abarcar Cubic, de hecho Inés estuvo trabajando también unos años allí y sabe la implicación que suponía, es la vinculación emotiva, no tanto del público o de los vecinos con su teatro, sino del propio gestor. Como decía antes, yo me convertí en un vecino más. De hecho, vivía encima del teatro prácticamente, tenía una casa encima, un edificio encima, pero aunque parezca anecdótico, para los vecinos, para el público, yo no era un teatro o un gestor, sino era parte de la comunidad. Y eso era muy importante. Importante generar ese espacio de confianza, de diálogo directo, de personalizar, de hablar de tú a tú, y permitía desdibujar el rol siempre del artista, ¿no? Con su discurso más hermético y dejarse impregnar de otras propuestas o de otras realidades. De hecho, en el mapa de la ciudad, en este mapa tan grande, las propuestas estaban siempre ligadas a abrir, aunque fueran a nivel de exhibición, a abrir el discurso, es decir, procesos de creación, producciones. Se invitaban a los vecinos a participar de alguna manera a muchos niveles, desde, ahora lo explicaremos, pues desde un plano de comunicación hasta ayudar a los artistas en sesiones que llamábamos croquis, en los work in progress, en los procesos de trabajo, a opinar, ¿no? A dar su punto de vista y que el propio artista pues, pudiera modificar en un momento dado de ese proceso el rumbo de la creación. De hecho, uno de los proyectos, Croquis, se replica ahora mismo en Barcelona, en la Sala Beckett, y es un referente también de modelos de, bueno, no tanto de participación, sino de diálogo entre el artista y el público. Pero, bueno, esa filosofía realmente lleva a tener un buen plan de comunicación o una estrategia de comunicación que esté ligada, y en el caso de Cubic era evidente que tenía que estar ligada al contexto y al barrio, y buscar la manera de que el propio barrio narrara, contara qué es o qué hace su teatro, ¿no? De alguna manera se empoderara del discurso del propio teatro y fueran ellos mismos los embajadores que narraran qué es lo que se estaba haciendo allí. Bueno, en el caso de la promoción, los flyers, etcétera, etcétera, uno de los ejemplos que son los más divertidos es que los propios vecinos se disfrazaban o hacían el cartel de las funciones, ¿no? Y eso era una manera de implicarlos. Hay una anécdota muy buena, por ejemplo, hicimos en uno de los meses en el mercado de Usera, y eso provocó de una manera, no estaba pensado así, que la gente del propio mercado, los puestos, de manera viral en Twitter, empezara a mover la programación. Mira, salgo en tal foto o soy el que representa tal función, y eso creaba un sentido de pertenencia de lo que se estaba haciendo y al mismo tiempo un vínculo emocional con el hecho artístico en sí, ¿no? Voy a explicar ahora brevemente tres de los proyectos que, aunque el teatro esté ahora mismo cerrado, sí han dejado una huella, ¿no? Que creo que eso es lo importante de proyectos de este tipo, proyectos que trabajan con la inclusión, con la comunidad, y es que tengas la sensación, y ahora yo con 1 año y medio, 2 años de distancia lo puedo ver, que el trabajo que se ha hecho, aunque no esté el teatro, haya transformado. Es decir, que después de haber estado tú allí se haya producido un cambio, ¿no? Y se haya creado un tejido, o por lo menos continúe de alguna manera el trabajo que se haya hecho ahí. En nuestro caso pues, son tres grandes proyectos, que es el Año Nuevo Chino, el cine de verano, Cinema Usera y Storywalker, que es el último que voy a explicar. El cine de verano, el Cinema Usera, nació un poco desde la invitación del propio ayuntamiento de Intermediae a elaborar espacios públicos como espacios de encuentro también enfocados a actividades culturales, y desde ese punto, desde Cubic, propusimos justo en el descampado
que estaba enfrente del teatro hacer un cine, pero un cine de verano que no solo fuera cine, que tuviera un escenario, que se convirtiera realmente en un espacio de encuentro con los vecinos y proponer un modelo de gestión muy parecido al de Kubik que permitiera precisamente un empoderamiento de los vecinos. De hecho, Cinema Usera sigue funcionando, no estamos nosotros en la gestión, pero son los propios vecinos los que replican cada año el trabajo que hemos hecho allí. Resumiendo, la idea pues es que los propios vecinos elijan las películas, las elijan por una historia personal suya, ¿no? Y que antes de que se exhiba la presenten, ¿no? Como esa película de manera emotiva les ha llevado a eso. Incluso pues ellos mismos lo publicitan, etc. Ellos son, una vez más, los embajadores, se apropian de ese discurso. Muchos agentes, como habéis visto, participan en todo esto. De hecho, el cine está al lado de la comisaría de policía y al principio no teníamos luz. Así que le pedimos a la policía que si podíamos tirar un cable para enchufarnos allí. Y tanta fue la sorpresa que ellos mismos se quisieron implicar en el proyecto y una de las películas la eligieron ellos, que fue Loca Academia de Policía. Entonces, bueno, es un poco anecdótico, pero sí nos lleva a entender cómo desde algo tan pequeño empiezas a generar comunidad con agentes que ni te hubieras imaginado, ¿no? que podrían participar en este proceso. Como digo, desde hace tiempo pues, se ha convertido en este espacio de encuentro, un diseño hecho por la Praxis con mobiliario urbano, sobre una intervención sobre este descampado y con mucha participación de vecinos que ahora son ellos los que lo gestionan, ¿no? Lo que habéis visto al fondo es la policía, que no lo parece por las luces de discoteca que tiene arriba, pero bueno, como veis está muy cerquita y Kubik estaba justo al lado. Otro de los proyectos que llegaron en la última etapa de Kubik, prácticamente el último año, fue la celebración del Año Nuevo Chino por parte del Ayuntamiento de Madrid. Propuso hacer o llevar lo grande de la celebración al barrio de Usera, ya que es donde hay mayor población china en Madrid. Y nosotros en ese momento éramos un agente de referencia del barrio y el propio ayuntamiento el primer año nos pidió participar, ¿no? que nos integráramos en ese proceso. Al año siguiente, ya una vez que cerró Kubik, me propusieron que llevara junto a David Berna la dirección artística del Año Nuevo Chino y es en lo que estoy ahora y seguimos trabajando en ello. Pero realmente lo interesante del Año Nuevo Chino es el planteamiento inicial, que es invitar en una mesa de trabajo no solo a la comunidad china a diseñar su propia celebración, sino a todos los vecinos del barrio, rompiendo también esa idea de gueto, abriendo a una participación muy abierta, ¿no? y participativa y de hecho cada año ha ido aumentando no solo esas mesas de trabajo que son semanales en la elaboración del proyecto, sino la asistencia de público fuera del barrio. Es decir, el año pasado tuvimos una asistencia de unas 400.000, 500.000 personas, lo cual es pues 6 o 7 veces más que la gente que vive en Usera, ¿no? Pero era una manera de dar a conocer otra cara del barrio que muchas veces pues no es posible dar mediante la celebración del Año Nuevo Chino, mediante una visión de la comunidad china que muchas veces prejuzgamos, ¿no? Voy a poner una pieza sonora que se emitía en la radio con los propios agentes o la propia comunidad china que participaba en la celebración. Feliz Año Nuevo Chino. Este sábado 28 a las 11 horas llegan a Usera más de 800 artistas y 4 grandes dragones que desfilarán para dar comienzo al Año Nuevo Chino del distrito. Ruta gastronómica, exposiciones en la calle, feria de artesanía, talleres de meditación, karaoke y mucho más durante todo el fin de semana.
No te pierdas todas estas actividades diseñadas con la participación de las vecinas y vecinos del barrio. Consulta el programa en 2017chino.madrid.es y celebra con nosotros el Año del Gallo. ¡Feliz Año Nuevo Chino! 新年快乐！ Bueno, como veis, ellos hacen parte también en este proceso de la comunicación, se integran de una manera activa no solo en trabajar en las mesas, sino en organizar el desfile y en organizar otro tipo de actividades, porque realmente el Año Nuevo Chino o los objetivos del Año Nuevo Chino es que el propio desfile o el festejo sirva de excusa para hacer otro tipo de proyectos participativos que hacemos en los institutos, en los colegios y que no solo suceden en los 3 días de la celebración, sino que se hacen durante el resto de año, lo cual permite generar un diálogo continuo con la comunidad china, desde agentes culturales hasta la propia institución que antes no existía. Entonces, la celebración china, aunque parezcan 3 días, realmente se expande en un discurso vivo y activo durante el resto de año, algo que es tremendamente importante por las dos partes. También la comunidad china necesita un interlocutor muchas veces o un agente referencial para poder discutir ciertas cosas que muchas veces no son culturales, pero que a través de esta vía aprovechan para hacerlo. En cualquier caso, bueno, estas actividades van desde una ruta gastronómica, esto era una idea que invita a la gente con un pasaporte a ir a los restaurantes y probar uno de los aperitivos y conocer no solo la comunidad china como ese ente que está ahí o esa masa, sino ir restaurante por restaurante donde cada dueño explica cómo ha llegado al barrio de una manera humana. Presentamos a la comunidad china con historias reales, ¿no? Volvemos a esa idea de que ellos mismos narren su propia historia, ¿no? Y que no seamos el resto los que contemos su propia historia. Entonces, en ese sentido, la ruta gastronómica también es una excusa para conocer de una manera cercana a estos vecinos. Estas rutas se acompañan también con una explicación, son los propios vecinos también que guían muchas veces y explican cuáles son estos restaurantes, es decir, vecinos no chinos que se implican en explicar su barrio o esta parte de su barrio que está en la comunidad china. Otro de los proyectos que eran más visuales, pero que también tenían un significado muy grande, es estos grandes murales que hicimos, este es que nos dejaron en la fachada del Centro Dramático Nacional precisamente para hacerlo, de vecinos en el Año del Gallo, chinos y no chinos, pero que fueran la imagen de la celebración. Como veis, bueno, otro de los proyectos, y este es el último del Año Nuevo Chino, era trabajar con institutos en una especie de ceremonia de clausura que consistía en tirar farolillos al lago, pero mientras la gente venía a recoger esos farolillos se hizo un proyecto de talleres en los que ellos tenían que contar o narrar una historia de cómo habían llegado, o sus padres cómo habían llegado al barrio, ¿no? Entonces, en ese taller, bueno, seguimos en ese proceso de sacar las historias de alguna manera, de ir al tú, de ir a una manera, de ir de una manera directa a lo emotivo de los chavales y en su relación con el barrio. Entonces, bueno, la idea era que el alumno chino lo explicaba en español y el alumno que no era chino lo aprendía en chino para explicarlo en chino, ¿no? Como hacer un intercambio de lenguajes entre ellos. Bueno, esto va ahí, bonito. Vale. Y luego la última, voy a intentar ser breve porque yo creo que lo conocéis muchos, que es Story Walker, que es un proyecto que nació a raíz justo en la época mitad de Kubik, en el que tuvimos que cerrar el teatro y durante las reformas que tuvimos que hacer nos inventamos un proyecto que intentaba sacar el teatro a la calle, ¿no? Entonces, Story Walker consiste en una aplicación móvil que reúne historias ficcionadas, que están geolocalizadas, historias basadas en entrevistas que hemos hecho a los vecinos y que nos cuentan esas leyendas de barrio
que los propios dramaturgos después rescatan, como Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, y convierten en ficciones para plasmarlas en una aplicación, donde en un mapa tú te desplazas y vas escuchando las historias en los sitios donde han ocurrido. En este proyecto, bueno, pues, participan pues, desde dramaturgos conocidos, actores también conocidos, Pepe Sacristán, Peris Mencheta, en fin. Hay un deseo también por parte de la capa de creadores de ayudar o de colaborar en este discurso de potenciar la identidad de un barrio. Y por otra parte, el propio vecino se siente representado de una manera también, bueno, desde el orgullo de que hablen de sus historias hasta bueno, pues que haya ese grupo de creadores que hayan puesto su foco, su mirada en ellos, ¿no? De hecho, una de las historias que es un poco así como más divertidas es la que cuenta Miguel del Arco, para que tengáis un ejemplo de qué tipo de historias son. Es el concierto que hubo en Usera, en el Estadio Moscardó, sobre el concierto de Lou Reed en los años 80, que vino allí. Entonces el propio Miguel del Arco, por lo visto, estuvo allí. Dice que no se acuerda mucho de todo, pero que estuvo allí. Y cuenta o ficciona una historia real, y es que, bueno, pues a un rato de empezar el concierto de Lou Reed le tiraron un botellín y decidió marcharse. Esta es una época así un poco movidita, y entonces se empezó a calentar mucho aquello, el barrio, y la gente empezó a robar el material, los instrumentos. De hecho, la prensa, las crónicas de la época decían que mucho del material de Lou Reed luego estaba en los bares y en los sitios de concierto del resto de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, Miguel del Arco hace una ficción sobre estos chavales que cogen el bombo de Lou Reed y se marchan con ello. Pero bueno, eso es un ejemplo de una leyenda urbana que es real, que es imaginario común de un barrio y que de alguna manera une, ¿no?, al creador con esa memoria emotiva del propio vecino. La última etapa fue, al cierre de Kubik, hacer un espectáculo con esas historias, un espectáculo tremendamente emocionante porque actuaban 5 actores y 6 vecinos que llevaban trabajando en los talleres del propio teatro, y que sirvió de cierre un poco de todo este proyecto, ¿no? Y que de alguna manera resumía qué es lo que queríamos hacer allí, y que ha dejado un pozo como el resto de proyectos que siguen todavía vivos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, en este proyecto contamos las historias. Y os voy a dejar por último, yo creo que de tiempo voy bien, un vídeo con el... ¿No? Estamos agotados ya. Estamos ya. ¿Estamos ya? Sí, sí. ¿Se me ha pasado? Sí. Ostras. Bueno, ¿pongo el vídeo o...? No sé, ¿hay tiempo? Son 2 minutos. ¿Sí? Es el testimonio de uno de los vecinos, sobre todo por no hablar yo solo, sino porque veáis el campo cultivo real. Bueno, lo voy a poner. Hola, soy Luis. Soy un vecino de aquí del barrio y por circunstancias de la vida, un día entro aquí en el bar Barajas y se estaba dando algo referente a Story Walker. Una historia que iba a pasarse al tema de difusión de historias del barrio que se va a pasar a través de móvil. Estuvimos unos meses, se hizo una escuela de teatro en las cuales ya venían actores y venían vecinos del barrio, y nada, estuvimos unos años de Story Walker hasta que el 3 de julio pasado pues hubo que cerrar la sala. El señor Cabezudo decide emprender la obra en la sala del Español en Mataderos, y afortunadamente estamos viviendo una experiencia maravillosa, una experiencia en la cual el barrio se ha volcado con nosotros. El pleno es casi todos los días, es una maravilla, es un mundo diferente, es un mundo en el cual no hay tomas falsas, es la vida misma. Tienes que estar con la gente que en un momento dado la ves disfrutar, la ves motivarse, incluso la ves hasta llorar de emoción, de alegría. Y luego estoy rodeado de un evento de actores que son maravillosos. Y los vecinos, pues, ¿qué queréis que os diga? Gente del barrio
Tendría tanto que decir porque ellos sí han tenido alguna vez en algún evento de teatro y tal, han estado delante de una cámara y para mí es la primera vez. Y me faltarían palabras para, incluso pido perdón por mi modestia, pero no solamente me ha llevado al teatro, que el señor director me ha llevado incluso a la gran pantalla. Y pasar de un pintor de brocha gorda a este evento es maravilloso. Pues ya está. Muchas gracias. Bien, vamos con poco tiempo ya, pero bueno, en todo caso, vamos con Paz Santa Cecilia. Buenos días. El micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por traernos a este grupito aquí juntos a hablar de esto que nos gusta tanto. Espero no hablar muy deprisa porque me agobio con el tiempo y me embalo, pero bueno, me paráis o me hacéis un gestito. Yo para poder exponer en tan poco tiempo y de una manera ordenada el cómo, el cuándo, el dónde o el por qué visibilizar las artes escénicas inclusivas, voy a utilizar, si me permitís, el marco de referencia del Festival IDEM para poder iros hablando cómo yo he ido funcionando, ¿no?, con el proyecto. El IDEM es un festival internacional de artes escénicas que nació en 2013 y es el descendiente evolucionado y directo del ciclo de artes escénicas y discapacidad que la Casa Encendida empezó a organizar en 2003. Es decir, son 5 años de IDEM y 10 años de ciclo de artes escénicas y discapacidad. En 2003, cuando se creó el ciclo, fue el primer contexto en España creado para presentar trabajos artísticos relacionados con la discapacidad. En 2013, cuando llegó al IDEM, con el proyecto ya consolidado, todo el proyecto se reformula, pasa a ser un ciclo a un festival internacional, le damos un nuevo nombre intentando no utilizar etiquetas con connotaciones peyorativas y creamos la marca IDEM, que para nosotros, digamos que expresa una voluntad de conquista de la igualdad. El festival amplió también el ámbito y sus contenidos, porque en los 10 años de vida del ciclo coincidieron con la gran crisis económica global, que conllevó un proceso de pérdida de derechos y de participación del ciudadano en la sociedad, y todo eso ya empezaba a mostrarse y a reflejarse en la creación artística. Y por esta razón pasamos del ámbito específico de la discapacidad a la inclusión social en toda su diversidad. Los formatos también se ampliaron, diversificando la mirada sobre la exclusión social desde varias disciplinas: el cine documental, la música, la performance, el teatro y la danza, por supuesto. Digamos que la ventaja, o sea, la práctica interdisciplinar favorece enormemente el enriquecimiento de este tipo de propuestas, porque el cambio de enfoque sobre lo que es o debe ser teatro o lo que es o debe ser danza ha sido absolutamente determinante para integrar artísticamente distintas capacidades. Al abordar un proyecto de artes comunitarias, yo creo que es importante plantearse algunas cuestiones. Yo comparto con vosotros las que me hice cuando empecé con el IDEM, que yo, aunque había tenido mucha experiencia en dirección de festivales, no había hecho nada con inclusión social, y aunque mi paisaje siempre ha sido la creación contemporánea, que yo creo que por eso he derivado de una manera tan natural, para mí era un reto muy grande. Y bueno, hay 4 preguntas, aparte de otras muchas más, pero 4 que para mí fueron importantes. 1, ¿para quién voy a hacer esto? ¿Para quién hacemos esto? 2, ¿por qué importa? 3, ¿dónde ocurre? Y 4, ¿cómo hacer que ocurra? Con respecto a la primera, ¿para quién hacemos esto? Pues en nuestro caso, el público objetivo son todos los ciudadanos. Intentamos abarcar una audiencia muy amplia de todo el entorno y, digamos, armonizarla con una audiencia más especialista o más cercana, que puede ser pues desde las familias hasta profesionales, terapeutas, artistas. Hoy estoy usando fatal el micro. A ver. Y el IDEM pretende visibilizar la diversidad
a través de la creación artística, entendiendo estos dos conceptos en el sentido más amplio posible. Es decir, la creación y la interpretación que pueda reconocerse como una creación artística, tanto por los que lo practican, los artistas, como por los que lo compartimos o lo compartís, que son los espectadores. Es importante, fundamental, que las artes comunitarias se vean y se juzguen con criterios artísticos, y por esta razón, a la hora de seleccionar los proyectos, el criterio artístico se impone siempre sobre la mirada social. La mayoría de las propuestas que conforman el festival, digamos, se articulan combinando espectáculos de artistas ya muy consolidados que están reflexionando desde distintos ángulos sobre la inclusión social, con trabajos con profesionales y no profesionales que, trabajando codo con codo, crean una visión que ninguno de los dos por separado podía haber creado. En definitiva, se trata de unir a personas que saben algo más sobre la creación artística con otras que saben algo menos. Segundo, ¿por qué importa? Pues porque el arte tiene la capacidad de incidir en comportamientos sociales y en la formación de una conciencia colectiva. Los proyectos artísticos son elementos fuertes de identidad, generadores de sentimientos de ciudadanía y de pertenencia a un lugar. Es esencial que el espacio y el proyecto formen parte de la vida de las personas de una comunidad y, a través de una propuesta artística, poder incidir en valores y contribuir a la vertebración de una comunidad. La misión de los gestores culturales, en su calidad de agentes que disponen de unos recursos públicos, es prestar un servicio al ciudadano. Las artes comunitarias desarrollan una labor que actúa como elemento dinamizador y de cohesión en el barrio en el que se desarrolla y, por extensión, en toda la ciudad. 3. ¿Dónde ocurre? Pues un teatro público es un lugar más de encuentro en las ciudades, igual que el mercado, los parques, las plazas, los bares, lugares donde se tejen relaciones de conocimiento. Por esa razón, el área, el barrio en el que está emplazado el espacio es determinante para el desarrollo del trabajo. Para potenciar esa relación, en el caso del IDEM, es una ventaja extraordinaria celebrar el festival en un barrio como Lavapiés, que es muy popular y multiétnico, y en un espacio como la Casa Encendida, que ofrece actividades artísticas durante todo el año, no solo escénicas, y que acoge diariamente a decenas de visitantes, vecinos y artistas. De tal manera que la relación, digamos, con los espectadores del IDEM se mantiene durante todo el año, más allá, digamos, como espectadores que están relacionados ya con la casa. El festival no queda como un elemento aislado. Por último, ¿cómo hacer que ocurra? Pues la clave de todo esto es que las personas puedan hablar de ellas mismas desde ellas mismas. Desde el punto de vista artístico, el IDEM, como decía, es un festival de creación contemporánea que pretende ofrecer al espectador muchos otros valores, además del simple disfrute. Los trabajos que mostramos invitan a la proximidad y a la reflexión, tratando de establecer una conexión especial con los espectadores. Para alcanzar este objetivo, el programa está encaminado a la oferta de experiencias, de manera que el hecho artístico no quede reducido solo a la puesta en escena o a lo que vemos en el escenario. Y, como os decía, al elaborar el programa combinamos espectáculos que abordan la inclusión social desde distintos ángulos con estos otros proyectos que sirven de empoderamiento individual y colectivo. Es decir, incorporamos en cada edición un proyecto comunitario vinculado a una representación abierta que permite a los participantes tener la experiencia de un proceso de creación y la posibilidad de compartirlo públicamente. Se trata de un proyecto de investigación artística sobre un colectivo concreto, con el objetivo de trasladar su contexto a una representación de carácter escénico. En las prácticas de creación contemporánea se vienen desarrollando cada vez más metodologías que abordan el proceso como parte de la obra y que, a su vez, centran gran parte de su interés en la incidencia en la comunidad o en la dimensión y repercusión social de las prácticas de creación. Se trata, como digo, de visibilizar a través de la creación artística las vivencias de los sectores más invisibles, de reflejar cuáles son las aportaciones o los problemas de estos colectivos en el contexto relacional y cultural, y a través de lenguajes artísticos y creativos que potencian catalizadores, digamos que se potencian como catalizadores de la transformación social. Quiero insistir en que nunca se busca un resultado, sino un proceso colectivo
placentero. Aparte de estos 4 puntos, la buena y la mala noticia es que para desarrollar este tipo de actividad no hay recetas. Más allá de asesorarnos y trabajar con buenos profesionales, por más que queramos incorporar o inspirarnos en otras prácticas, las experiencias no se pueden reproducir. Para desarrollar las artes comunitarias, cada espacio debe establecer sus vínculos con su entorno, observarlo, dedicarle tiempo a sus necesidades, escucharlo. Y por encima de todo, hay que destinar recursos reales para llevar a cabo estos proyectos de una forma digna. Se ha demostrado que realizar proyectos inclusivos con precariedad de recursos, a la larga, resulta mucho más perjudicial para las personas que participan que no hacer nada. Esto es importantísimo y hay evaluaciones que lo demuestran, insisto. Las barreras más obvias, como el acceso físico, suelen ser las más fáciles de eliminar. El problema y la clave está en las barreras de actitud. Durante la mayor parte del siglo XX, los excluidos del sistema han sido considerados, o habían sido considerados, como víctimas de su condición y una carga para la sociedad. En los últimos años, sin embargo, ha habido un aumento sin precedentes del interés en el área general de la discapacidad y de otros colectivos en riesgo de inclusión, así como estudios, proyectos y acciones en todo el mundo con gran variedad de perspectivas. Este interés tan elevado, sin embargo, no significa que deba tomarse como una moda o como un cosmético para mejorar la imagen de una institución, una empresa, etc. Los proyectos comunitarios necesitan tiempo, espacio y recursos y exigen un compromiso auténtico. En términos esenciales, sus objetivos principales son empoderar a las personas y, por encima de todo, empoderarlas en el proceso de creación de arte como ciudadanos iguales. 2. Dar a conocer y poner en valor las habilidades artísticas y creativas de personas con capacidades diferentes, orígenes diferentes, cuerpos diferentes, lenguas diferentes, etc. Y 3. Transformar la percepción de los espectadores de lo que es posible conseguir estética y físicamente. Las personas con diversidad funcional pueden acercarse al arte no para curarse o mejorar sus vidas, que también les ocurre, sino para hacer arte, como puede hacerlo cualquier otra persona, como un derecho social. Por otro lado, la práctica artística constituye un rico terreno de experimentación social y es algo que los espacios públicos deben aprovechar y contribuir a visibilizar. Mostrar a estas personas hasta ahora invisibles como un grupo social feliz de cantar, bailar y actuar refuerza su sentido de pertenencia y demuestra que son positivos y optimistas, no dignos de lástima. Y el público, por su parte, puede inspirarse mientras disfruta de las victorias contra la adversidad de estos colectivos. Las artes comunitarias rompen absolutamente con la ideología del éxito y del progreso como ideal normativo cultural. Por supuesto, hay una búsqueda de la excelencia artística, pero no tiene nada que ver ni está relacionada con el virtuosismo físico o con la perfección. Por otra parte, el reconocimiento de estas personas como trabajadores artísticos ofrece una rectificación necesaria de la perjudicial percepción social que se tiene de los discapacitados, presos, inmigrantes, enfermos mentales, etc., como ciudadanos económicamente o culturalmente improductivos. Otros 2 aspectos fundamentales de las prácticas comunitarias, y ya termino. 1, el maravilloso público que arrastran los que nunca han sido valorados como artistas. Familia, amigos, vecinos, compañeros, etc. Y 2, la veta tan fértil y tan rica que se ha creado en la colaboración estética entre artistas con capacidades diferentes. En el arte contemporáneo, la discapacidad no expresa defecto, degeneración o desviación. Más bien ensancha nuestra visión de la variación humana y expone nuevos ángulos que ponen a prueba presuposiciones realizadas por la historia de la estética. Los gestores podemos aportar nuestro granito de arena mostrando y generando experiencias que contribuyan a transformar el punto de vista. Las artes comunitarias no son un negocio, pero crean puestos de trabajo, evitan consultas médicas, crean lazos, cohesionan, sensibilizan, evitan la violencia, a medio o largo plazo reducen o evitan gastos sanitarios, educativos y judiciales y, por encima de todo, contribuye a la felicidad y a la realización de muchos seres humanos. Muchas gracias.
Bien, pues por último tenemos la intervención de Inés Enciso, que nos va a contar el festival. Una mirada diferente. Vale, voy a intentar ser breve porque vamos ya un poquito apuradillos. Soy... A ver... eso soy yo y... Vale. En Bar Barajas se estaba dando algo referente a histórico, una historia. No, pero esta es la de Fernando, no es la mía. Vale, no, vete a la... Esa no es la primera... Sí, es que... No, más... Vale. Estamos, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas tardes, soy Inés Enciso y codirijo junto a Miguel Cuerdo el proyecto Una mirada diferente. Es un proyecto que desarrollamos en el Centro Dramático Nacional, que como todos sabéis es una unidad de producción dependiente del INAEM, del Ministerio de Cultura. En el año 2013, Ernesto Caballero accedió a la dirección del centro a través de un concurso público y ya en su plan de director él contemplaba la accesibilidad y la inclusión en la cultura como dos de los grandes temas a desarrollar durante su periodo como director. Un poco impulsados por esta idea, Miguel Cuerdo y yo le propusimos la idea de abrir un espacio de reflexión específico en torno a la discapacidad en el Centro Dramático Nacional y creamos el festival Una mirada diferente, que es un festival anual que ahora en mayo del 2018 celebraremos la 6ª edición. El festival tiene como objetivo mejorar la visibilidad, la inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. Recalco esto porque al final es un proyecto que se desarrolla en el Centro Dramático Nacional y todos los espectáculos que nosotros proyectamos durante el festival son espectáculos profesionales. No trabajamos en el marco de la arteterapia ni de un trabajo más amateur que tiene que existir y que nos parece que es muy útil, pero el marco del Centro Dramático Nacional no es su espacio de exhibición. Nosotros trabajamos en 3 grandes líneas. Por un lado, un área de exhibición de espectáculos nacionales e internacionales. Nos parece muy importante enseñar lo que se está haciendo aquí, pero también enseñar lo que se está haciendo fuera, sobre todo en países que tienen una larga tradición inclusiva, como por ejemplo son los países anglosajones. Exhibimos todo tipo de disciplinas, hemos exhibido circo, danza, teatro, títeres y sobre todo exhibimos para todos los públicos. Nos parece que es un espacio muy interesante y fundamental para que el público infantil y sobre todo los adolescentes cambien la percepción que tienen de la discapacidad viendo en escena a personas con discapacidad desarrollando proyectos profesionales. Tenemos también un área de apoyo a la inserción laboral con un programa de prácticas en colaboración con Plena Inclusión Madrid y las becas EFESTO que hacemos en colaboración con el Ministerio de Cultura, que son unas becas de formación artística y técnica para personas con discapacidad. Pero el área del que nos sentimos más orgullosos y que mejores resultados está dando y del que voy a profundizar en esta ponencia es el área de formación. Tenemos un laboratorio inclusivo multidisciplinar, a ver si entra, estable dentro del Centro Dramático Nacional, en el que todos los años organizamos laboratorios y encuentros para hablar sobre la discapacidad. Los laboratorios de formación siempre invitamos a profesionales, digamos, de relevancia dentro de la profesión, como son Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Laila Ripoll, Antonio Ruz, que nunca antes se habían enfrentado al trabajo con personas con discapacidad. Fue lo primero que nos dimos cuenta al poner en marcha el proyecto, es que en el marco profesional todavía hay mucho miedo a trabajar con personas con discapacidad en contextos artísticos. Seguimos pensando, como decíamos antes, que los trabajos que presentan son de un corte más amateur o de arteterapia y esa no es la realidad. Y entonces, para intentar romper ese miedo y esa barrera que les frena a incluir a personas con discapacidad en sus proyectos, decidimos que el laboratorio era la mejor vía. Pedirles que se remanguen, que se metan a trabajar con nosotros y a través del contacto directo y de la experiencia directa, es verdad que su percepción de la discapacidad, como digo, en los contextos artísticos, cambia radicalmente, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más mejores resultados está dando. También hacemos encuentros con otros profesionales, la prensa, los críticos, en definitiva con colectivos que también sienten mucho miedo a la hora de juzgar o tener que escribir acerca de este tipo de espectáculos porque tienen al final este paraguas de cómo voy a hablar mal de un espectáculo que ha hecho un colectivo de personas con discapacidad, si no te ha gustado, oye, lo puedes hacer sin ningún problema, es un espectáculo profesional que se tiene que medir por el mismo rasero que los demás, ¿no? Y es verdad que esos encuentros directos con los profesionales, sentarnos a debatir
compartir con ellos, también con los programadores y poder hablar con ellos de tú a tú también ha roto muchas de esas barreras que nos encontrábamos en un principio. El éxito del laboratorio está siendo tan grande, nos está dando tan buenos resultados que hemos decidido crear Break a Leg, que es un laboratorio inclusivo itinerante, ¿no? La idea de este proyecto es que pueda viajar a otras ciudades y a otros espacios contagiando un poco este espíritu de una mirada diferente, adaptándonos a las necesidades, los recursos que tienen cada uno de esos centros a los que nos dirigimos, con la idea de moverse por el territorio. Esta experiencia la hemos hecho ya en el marco de actividades de Donostia 2016, la Capitalidad Europea de Cultura. Hicimos allí un laboratorio Break a Leg y lo hemos hecho también en Zaragoza, próximamente lo haremos en Segovia y seguramente también en Palma de Mallorca, con lo cual ya empieza realmente el laboratorio a girar y a contagiar estas ciudades. Una de las experiencias más claras que han surgido de los talleres y que mejor recorrido está teniendo es Cáscaras Vacías. Es un espectáculo dirigido por Laila Ripoll y Magda Varga, que dirigieron el taller junto a José Padilla de la tercera edición, y a raíz de su paso por el taller y lo que allí experimentaron decidieron aventurarse a poner en marcha este espectáculo, cuyo elenco está formado íntegramente por personas con discapacidad. Este espectáculo se ha estrenado en el Centro Dramático Nacional en temporada regular, sin ningún tipo de etiqueta, la temporada pasada, y ahora mismo está en reposición en el CDN. Y ha iniciado también una gira nacional con muy buena acogida de público y crítica. Otra de las experiencias que han surgido del festival es El amor no dura para siempre, Romeos y Julietas, de la Fritz Company. Andrés Lima dirigió el primer taller de la primera edición del festival Una mirada diferente, y ya el primer día de taller nos dimos cuenta que iba a ser uno de los grandes contagiados, porque salió completamente emocionado de esa experiencia y efectivamente ha puesto en marcha este experimento escénico, como lo llama él, que también ha empezado su gira y está funcionando muy, muy bien. En definitiva, ¿qué creo que estamos consiguiendo con el proyecto? Creo que por un lado estamos cambiando la percepción que tiene el público del Centro Dramático Nacional y público de Madrid, que no asistía de manera regular al CDN, la visión que tienen de la discapacidad, convirtiéndolo en la capacidad que tienen todos estos creadores, insisto, en el marco profesional de las artes escénicas. Y luego este laboratorio está consiguiendo contagiar e incentivar la creación de nuevos proyectos que incluyen a personas con discapacidad en sus procesos artísticos. Del taller que hicimos dentro de la Capitalidad Europea surgió otro espectáculo que se estrenó en el Arriaga, una pieza que dirigía Mireia Gabilondo, que fue una de las directoras del taller, y también Lucía Miranda, que el año pasado dirigió el taller de Una mirada diferente, también está poniendo en marcha otro espectáculo. Quiero decir que el contagio es abrumador y que hay una realidad ahí palpable, que es que se ponen en marcha estos espectáculos que empiezan a girar y a su vez empiezan a generar como una red de cambio de perspectiva, de cambio de visión en torno a la discapacidad. De hecho, el otro día comentábamos dentro de la Comisión de Inclusión, que dentro de la red en la que participamos Juan Pablo y yo con otros profesionales, esta posibilidad de que los festivales y espacios que estamos más centrados en la discapacidad o en la diferencia nos unamos con el resto de programadores para poder poner en común estas propuestas. A veces el esfuerzo de traer a una compañía que viene desde el extranjero para nosotros es enorme, y si le podemos ofrecer la posibilidad de girar por el territorio y que puedan visitar otros espacios, al final es compartir recursos, compartir experiencias y compartir compañías y visión, que yo creo que es muy, muy interesante. Así que os animamos a que podáis poneros en contacto con nosotros y consigamos crear una red que se expanda, que fomente la inclusión y la accesibilidad. Y constatar entre todos que la diferencia en escena es un valor artístico. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Inés. Bien, estamos en una hora bastante complicada. Yo daría si hay una intervención por parte de alguien que quiere hacer alguna pregunta, pero la verdad que estamos fatal de tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes? ¿No? Bien, pues en ese caso, sí.
Sí, bueno, es verdad. Bueno, pues en ese caso me toca a mí, bueno, en principio agradeceros a todos haber estado aquí, contar vuestras experiencias y por otro lado lo que me recuerda Paz y es que podéis consultar la página web de las Jornadas de Inclusión Social, que es una de las pestañas de la web del Ministerio, del INAEM, y allí tenéis información ingente sobre los programas que se han desarrollado en las jornadas durante las 9 ediciones que se han desarrollado. Las próximas jornadas de inclusión social se celebrarán, como ya han adelantado, en el Teatro Valle Inclán, en los días 9, 10 y 11 de mayo. Os invitamos a todos a que os apuntéis si os interesa este aspecto de la programación y de la gestión artística. Y, por otra parte, por supuesto, también a que asistáis al festival Una Mirada Diferente, que casi vamos a coincidir en fechas en el propio Valle Inclán. O sea, va a haber una diferencia de una semana entre una actividad más profesional, en el caso de las jornadas, y más de público en general, el propio festival. Pues animándoos a que hagáis eso y que nos acompañéis en las jornadas y en el festival, pues agradecer a todos vuestra presencia. Y gracias a vosotros también por habernos escuchado. Gracias.